Martí Batres, te voy a confesar algo. Adelante. Llevo muchos años de conocerte. Desde que comías hotcakes con huevos en la mañana, así una bomba. Esa dieta terrible, ya la abandoné. ¿no? Y siempre te he visto como un opositor, ¿no? Entonces ahora verte como presidente del Senado me parece un cambio radical y todavía no me acostumbro. ¿Te pasa un poco a ti también? Bueno, ya he tenido experiencias, precisamente cuando nos conocimos, terminaba yo una experiencia al frente de la Asamblea Legislativa como mayoría. Es cierto. Con un gobierno, el que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas. Aprender a ser mayoría entonces en la Asamblea Legislativa no es fácil. Fue difícil. Además, no teníamos referente. Fuimos la primera mayoría de izquierda en todo el país. Entonces, me ha servido para las reflexiones de ahora. Pero un largo lapso fui opositor. Claro. Fuiste el primer presidente de Morena. Contribuiste a fundar ese partido. El primer presidente de Morena. Pues, tienen como la canción casi todo el power, ¿no? Pues es un fenómeno, ¿no? No hay ningún antecedente como este. Ninguno. No. Uno parecido es el de Francisco I. Madero, que fundó el partido antirreeleccionista poco antes de las elecciones presidenciales de 1910 y ganó las elecciones. Le hicieron fraude, se repitió y ganó en 1911 la presidencia. Pero ahora, en toda la etapa institucionalizada de estabilidad política, esta es la primera vez que ocurre que se genera una fuerza política y gana las elecciones presidenciales siguientes. Y la mayoría en ambas cámaras. Y la mayoría en ambas cámaras. Que no es cualquier cosa. No, también es la primera vez que se gana la mayoría desde un impulso de un movimiento desde abajo. El PRI había tenido mayoría, pero fue un partido de Estado. O sea, el PRI se organiza desde arriba, lo organiza Plutarco Elías Calles, con financiamiento forzado del Estado, de los servidores públicos, y luego se incorporan las organizaciones de masas al partido oficial, cambia su nombre a PRM, luego a PRI. Pero esa es la primera vez. Nace desde el gobierno para mantener el poder. Nace desde el gobierno para mantener el poder. Y ese es un movimiento que nace desde abajo y conquista el gobierno y la mayoría legislativa. Bueno, tienen muchísimos temas abiertos, me parece. Me gustaría tocar algunos de los más candentes contigo, pero empezar con algo que también me parece inédito, que tú vas a regresar 300 millones de pesos en los próximos días a Hacienda. Así es. De un recorte que hiciste en el Senado que sale en parte de que a la mitad los recursos de los grupos parlamentarios, bueno, otra serie de recortes. ¿Qué es lo más ostentoso que viste cuando llegaste? Fíjate que lo que me llamó mucho la atención es que se le daba un bono de bienvenida a los senadores de casi 400,000 pesos para que se instalaran. En cash, así tú lo gastabas en un viaje a Europa. ¿Sí? En líquido. Y se le daba a los senadores con la idea de que se instalaran en la ciudad, que compraran un coche, que pudieran tener un lugar donde vivir aquí. Eso lo quitamos. Pero me sorprendió mucho que eso existiera y que pasara como si nada, de una larga lista de privilegios. Claro. Todo el tema del dinero que se le daba a las bancadas era absolutamente opaco. Y todavía no veo que sea como tan transparente, ¿sí? Falta reglamentarlo. Ahora el avance sobre todo es que disminuyó. Hay dos modificaciones que se hacen en cuanto a los recursos para los grupos parlamentarios. Se redujeron a la mitad, se recortaron un 50%, y ahora hay determinados temas en los que esos recursos se pueden gastar. Ya no es en cualquier asunto. ¿Antes era en cualquier asunto sin cortapisas de ningún tipo? Se consideraba tradicionalmente que al momento en que ese recurso se entregaba a los grupos parlamentarios ya estaba ejercido. El comprobante era que el grupo parlamentario lo recibió. Y no solo es una cuestión del Senado, eso pasaba prácticamente en todos los órganos legislativos. Así es. Entonces, bueno, se redujo y hay una determinada serie de claves, de temas donde se puede gastar esos recursos y los legisladores lo tienen que comprobar. Entonces, tú lo vas a regresar a Hacienda y ya Hacienda decidirá a qué lo dedica. Ya regresamos. Allá. Ya regresamos 281 millones. El ahorro fue mayor. Digamos 600 millones aproximadamente. ¿Y entonces? Pero se gastó una parte en las liquidaciones de estructura que también se redujo de los funcionarios que se fueron y una parte en personal de honorarios que se renueva en cada Senado de la República. Pero entre otras medidas se redujo los mandos en un 30%.
los techos financieros de los órganos de gobierno en un 30%. Los presupuestos a grupos parlamentarios en un 50%. ¿Y todo sigue funcionando igual Las de bien? Las comisiones de 64 a 44. Yo creo que ha habido un funcionamiento interesante. Tenemos horas récords de trabajo. Sí, de iniciativas y puntos de acuerdo. Tenemos récord en presentación de iniciativas. Es decir, el Senado está trabajando más y hay productividad sobre ciertos temas claves del debate nacional. Pero a ver, hay miles de temas abiertos. Del robo de combustibles, el presidente ha sido muy claro en el sentido de que quiere que sea un delito grave, que ya lo va a hacer dentro de poco. Pero además me sorprende esto de decir, todo pasaba por Los Pinos y o estaban enterados o eran cómplices. ¿A ti te parece bien que pase así nomás, borrón y cuenta nueva? Me parece grave, me parece muy delicado. ¿Sí se debe investigar? Claro, por supuesto, se debe investigar. Caiga quien caiga, hasta los expresidentes, sí. No con la búsqueda de la persecución política, pero seguramente va a salir información de todo esto. Evidentemente que hay fuertes responsabilidades. Es decir, se perdían 60,000 millones de pesos al año. ¿Sabes qué es? Es como el presupuesto de la UNAM. Entonces, evidentemente se trata de mucho dinero, de muchos recursos. Eso por mencionar ese tema. Okay. Hay un apoyo clarísimo hasta el momento al presidente por el tema, pero yo lo veo como muy solo hasta hace poco, como con pocos voceros que le ayuden a defender. ¿No te parece un riesgo innecesario? Que no salgan otros secretarios de Estado, le hagan... Los secretarios de Estado deben ser como los fusibles del presidente, ¿no? Yo creo que así se acostumbraba un poco. Pero siendo el presidente el principal vocero del gobierno, y además un vocero de todos los días, y teniendo prácticamente una comparecencia con los medios de comunicación todas las mañanas, pues evidentemente que él tiene el principal espacio para responder a estos temas, para explicarlos, para plantearlos. Y en la medida en que los secretarios vayan tomando el control de sus temas, pues seguramente se van a ir metiendo más y más a los debates que se van a originar por esta iniciativa y por muchas más que vienen. El tema de la Guardia Nacional creo que nos sorprendió muchísimo a todos porque ya lo han explicado, no era el tema que propusieron en campaña, sin embargo llegaron al gobierno y el planteamiento fue radicalmente distinto. Cuando tú te enteraste de esto, ¿te sorprendiste? Hay que reconocer que hay un cambio. Hay un cambio en el planteamiento que se hizo. De los ejércitos, del ejército a los cuarteles a no. De un planteamiento de la salida tajante e inmediata del ejército. Se plantea con la Guardia Nacional hacer una policía mixta. Es en parte civil y en parte militar. Pero por los militares, la verdad. Hasta en este nuevo dictamen ahora también. La opinión que se expresó de parte del Ejecutivo es mando civil, ¿no? Pero se está planteando, es interesante hacer el análisis independientemente de la postura que tenga cada quien. Se está planteando que salga el ejército como tal del tema de la seguridad y que se quede en el tema de la seguridad una Guardia Nacional que tiene o tendría una composición mixta. Una parte militar, que serían las policías naval y militar, y una parte civil, que sería la Policía Federal, reforzada por otra parte civil, que serían los nuevos reclutas. Digamos, ese es el planteamiento general. Por militares, básicamente. Bueno, ya no. Lo que se está diciendo es que tendría un mando civil. Pero mixto. Digo, según el transitorio son uno civil y 2 militares. El nuevo dictamen. Lo que opinó el gobierno federal, no sé cómo termine ya el dictamen finalmente, lo que opinó el gobierno federal fue mando civil, vamos a ver esto cómo se va a traducir. Y obviamente hay una parte que está formada en una lógica castrense, que son las policías militares, que son dos, la naval y la militar. Bien, el planteamiento es que esto sería como la Policía Nacional, como la Gendarmería francesa, como la Guardia Civil Española, que son, digamos, referentes más o menos parecidos. Pedro Salazar, director de Investigaciones Jurídicas, dice que la iniciativa le parece que puede ser inconvencional, o sea, que no esté de acuerdo con los tratados de derechos humanos que México ha firmado. ¿A ti te preocupa? Habría que ver en qué punto. Me parece importante incorporar las observaciones que haya de la sociedad. Están ya en el proceso para elegir al nuevo fiscal. ¿Qué perfil debe tener? Creo que dos cosas fundamentalmente. Honestidad
y determinación para el combate a la delincuencia. Y además, apego y respeto a los derechos humanos. Okay. De 27 candidatos, ustedes eligen 10 que regresan al presidente, que elige 3 y luego ustedes votan al definitivo. Así es. ¿Es así, más o menos? Ese es el procedimiento básico. Primero, el respeto a nuestra persona en cuerpo y alma. El respeto a nuestro cuerpo nos enseña a ser limpios y moderados en los apetitos naturales. El respeto a nuestra alma resume todas las virtudes de orden espiritual. Esta es una cita de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes. ¿Te parece que el Estado mexicano debe estar reproduciendo estos contenidos? Pues seguramente muchos documentos históricos, ¿no? A mí me gustaría que se reprodujera, por ejemplo, con gran amplitud los sentimientos de la nación, de Morelos. Sería un referente importante, por mencionar otro. Está parado en la Suprema Corte de Justicia la ley de remuneraciones de los servidores públicos. Tú fuiste muy duro al llamar ideólogos de la desigualdad en una entrevista a aquellas personas que pues, se oponen de determinada manera. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia se acaba de autorrecortar 25% de los sueldos. ¿Qué te pareció? Qué bueno, me pareció un muy buen signo. Creo que es muy buen comienzo de la gestión del nuevo presidente Arturo Saldívar. Me parece muy bien. Podemos decir que se puede avanzar más, pero esto hacerlo en el Poder Judicial actualmente me parece que es muy bueno. Otra pregunta candente es, ¿ya regresas tus toppers a la casa? No, a veces se quedan en la oficina. Tengo una colección ahí. Sí. Pero los traigo. Tengo dos mochilitas donde los traigo. Se te criticó mucho cuando hiciste esta cosa del Topper Challenge. A muchos les gustó y otros dijeron, qué barbaridad el presidente del Senado haciendo eso. Pero tu esposa puso un tuit diciendo, no regresa a los toppers y se va a llevar sus quesadillas en aluminio. ¿Alguna vez llegaron las quesadillas en aluminio? Sí. Varias veces me las he llevado en aluminio. Quesadillas de queso panela. Con tortilla de maíz, pues es muy sano. Nopal, asado, atún, qué sano, con aguacate. Martín, te desconozco de ese primer Martín que conocí. Pues por andar comiendo tanto. Ahora comes así. Sí, por lo menos el desayuno sí es muy sano. Muchas gracias, Martí, por venir. Gracias, muchos temas, Katia. pero no se vayan, que hay más de esta entrevista con Martí Batres y sus preguntas están en nuestra próxima sección. Yo lo espero, como siempre, en Facebook y en Twitter. Gracias, Martí. Gracias, Katia.